aquí en Franciscaneando. Con San Francisco vamos franciscaneando, fraternidad, comunidad franciscana. Ven a conocer y juntos vamos a aprender las enseñanzas de Francisco de Asís, su espiritualidad viviendo en la humildad, el buen ejemplo que dejó a la humanidad. Con San Francisco vamos franciscaneando, fraternidad, comunidad franciscana. Somos la iglesia en salida al encuentro de nuestros hermanos, dispuestos a evangelizar y a testimoniar paz y bien a los hermanos de buen corazón. Con San Francisco vamos franciscaneando, fraternidad, comunidad franciscana. Queridos teleamigos, estamos de vuelta en esto que se llama Franciscaneando, para seguir compartiendo tantas experiencias, tantos también conocimientos que tenemos y hemos preparado para todos nosotros el día de hoy, para conocernos un poco más y para seguir conociendo cómo funciona también nuestro cuerpo y nuestra mente con este tema tan importante que les tenemos preparado para el día de hoy. Buenas noches, nuestro hermano Alexander vino recargado, vino resucitado nuevamente a franciscanear con nosotros. Hola hermano, ¿cómo vamos? Hola Jorge, hola hermano, ¿qué más Guillermo? Paolo, ¿qué tal? Otra vez por aquí en el programa, después de unos días de recuperación, gracias a Dios me dio la gracia de volver a estar por acá, los extrañé hace 8 días, pero bueno, estábamos ahí en recuperación de una cirugía que se me presentó. Ahí como algo muy rápido, un procedimiento quirúrgico de emergencia. Así es, vengo incompleto, pero bueno, ahí vamos, el apéndice quedó por allá. Entonces el afecto también de nuestros teleamigos te va a completar el día de hoy. Sí, así bueno, es. Paolo, también buenas noches. Gracias por compartir con nosotros esta nueva misión de Franciscaneando. Claro que sí, una dicha y una alegría siempre venir a este espacio donde se proclaman y se dicen tantas cosas buenas para el Señor. Claro que sí. Entonces iniciemos como en presencia de Dios también este encuentro. Sí, vamos a iniciar este encuentro a partir de la oración. Quiero que en este día, algo que es muy bonito y con el tema de hoy, que allí donde estemos traigamos a la mente, ¿sí? A ese ser querido que tal vez en este momento nos está pidiendo oración, que esté enfermo, que esté pasando por alguna necesidad. Traigamos en este momento a la mente la memoria de esa persona, su rostro, su necesidad, y vamos a pedir en esta noche por ese ser querido, por ese amigo. Hay tantas necesidades que en el mundo se nos presenta y que debemos que orar por ellas. Y lo más lindo de ello es orar a partir del corazón y de la mente, haciendo memoria de cada una de estas realidades. Y vamos a pedirle a Papito, a Dios, que ayude a cada una de estas personas, que les dé la gracia de poder afrontar lo que se les presenta en la vida, que les dé la gracia de poder salir adelante, que puedan ver en esta prueba, en este reto, que estén viviendo en este momento una oportunidad para amar y seguir cada día más a Dios. Démosle gracias a Dios por este día, por permitirnos estar una vez más aquí en este programa Franciscaneando, por cada uno de ustedes que están allí en sus casas orando en esta noche. Vamos a decir las palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y que San Francisco de Asís nos guíe en este programa, en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Bueno, queridos teleamigos, después de ese momento también de oración, de disponernos para este encuentro con Dios, para abrir nuestra mente y nuestro corazón a eso que vamos a compartir, les cuento que les tengo un súper invitado. Lo hemos traído ya también desde muy lejos. No, mentira, él vive más bien aquí cerquita. Entonces, les presentamos a Fray Luis Guillermo Laverde. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Alexander. Para mí es un gusto acompañarlos en este programa, que sé que vamos a aprender mucho, pero también vamos a tratar temas muy humanos el día de hoy. Bueno, entonces para tener como un punto de partida, ¿quién es Fray Luis Guillermo? Vamos a ver, en tercera persona. Bueno, muy bien, Fray Luis Guillermo es un fraile menor. Desde hace 10 años está en la orden, acompañando y aquí en la provincia franciscana de la Santa Fe, que ha venido caminando durante estos 10 largos años. Él tiene 34 años, es psicólogo, también filósofo, y bueno, ha aprendido mucho del carisma, se ha enamorado mucho del carisma y también ha querido compartir la experiencia de Francisco con muchos, como muchos. Por eso su llamado vocacional ha sido pues a la luz de esta orden, a la luz de San Francisco de Asís, que ha sido como la iluminación, pues también para dar vida también a los demás. Muy, muy bien. Queridos amigos, el tema que hemos preparado para hoy se relaciona mucho con el cuidado de la mente. Cómo nosotros estamos esforzándonos también por cuidar nuestra salud de manera integral, pero no solamente el cuerpo, sino que la mente también es parte esencial para que todo este elemento que llamamos cuerpo funcione perfectamente. Hace algún tiempo, pronto más bien reciente, se viene hablando de la importancia de la salud mental y cómo eso se ha convertido para nosotros en un verdadero reto. ¿Y quién más que un profesional también en estos campos pueda explicarnos un poco más acerca de qué es esto de la salud mental? Muy bien. Bueno, cuando se habla de salud mental, nosotros siempre estamos hablando de un estado, de estados, por ejemplo, que tienen los seres humanos, pero sobre todo de bienestar. ¿Qué implica un estado de bienestar? Que tú puedas responder al entorno, puedas responder productivamente, puedas dar frutos en lo que estás haciendo, puedas responder y puedas socializar de la mejor manera, pero también que implica la salud mental, que todo ese bienestar se refleja también en la vida comunitaria, personal y comunitaria, que mis actividades salgan bien, pero que también mis relaciones estén bien y que toda mi salud también internamente se encuentre bien. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces uno confunde, dentro del término de salud mental, uno confunde la palabra bienestar, porque bienestar uno cree que es que todo esté bien, todo esté de maravilla, todo está espectacular, perfecto, y resulta que no. Bienestar implica que yo puedo tener, por ejemplo, una dificultad mental, pero que yo la puedo sobrellevar bien dentro del medio donde yo me desenvuelvo, o que yo esté enfermo, pero a pesar de todo, yo dentro de mi bienestar, digámoslo, emocional, pueda responder o pueda socializar de la mejor manera, pueda comportarme bien con los demás, pueda tener comportamientos adecuados, pueda responder a mi trabajo. Eso es lo que implica el bienestar. Bienestar no implica perfección, pero sí implica que a pesar que yo también pueda tener una limitación o pueda tener una dificultad, pueda responder satisfactoriamente a las necesidades que me implica la vida. Hace algún tiempo se hablaba de que buscar un psicólogo era para personas como débiles, que era como algo que se venía como impulsando mucho, ¿no? Quizás un pensamiento bastante errado, porque descuidábamos mucho esa dimensión de nuestra vida que ahora quizás está demasiado estudiada para dar respuesta a tantos interrogantes que teníamos hasta hace algunos años. Sí. ¿Cómo invitar entonces a tantos hermanos nuestros a que puedan también visitar a un psicólogo para mirar cómo estamos? No solamente anímicamente o en el sentido del bienestar, sino cómo está funcionando también un poco nuestra mente. Mira, hay muchos mitos que siempre se relacionan con respecto al psicólogo, que el psicólogo es el que atiende a los locos, que el psicólogo es el que no se le puede decir todo porque lo cuenta, porque es que el psicólogo entonces como
¿Por qué un psicólogo, las preguntas que se hacen, por qué un psicólogo va a un psicólogo? Sí, eso es como... sí, entonces, pero resulta que dentro de todo este marco a veces necesitamos ser escuchados, obviamente bajo los criterios de la confidencialidad que tenemos los psicólogos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Claramente nosotros tenemos que atender personas para ayudar a comprender y que la persona pueda encontrar respuestas hacia sus interrogantes, ¿sí? Nosotros claramente no le damos respuesta, haz esto o haz lo otro, no. Nosotros permitimos que sea un espacio de escucha, de comprensión, de diálogo, también de intervención. Intervención tiene muchas formas de intervenir para que la persona, uno, se conozca. Y uno a veces puede decir, eso es muy chistoso porque entonces yo para qué necesito conocerme. Claramente que uno necesita conocerse, uno necesita a veces hablarse, uno necesita transformar a veces muchas concepciones que uno tiene, uno necesita comprender su vida, uno necesita comprender su realidad para poder muchas veces comprender la del otro. Y en esto va también el papel del psicólogo, cuando yo no me comprendo a mí mismo, yo no comprendo la realidad del otro. Y eso también es necesario que el psicólogo ayude a entablar un diálogo para poder hablar, conocer, comprender la realidad también del otro y poder encontrar que la otra persona encuentre soluciones, respuestas a sus preguntas incluso existenciales, a su vida y también pueda tener, como tú lo dices, el bienestar emocional. Porque muchas veces uno dice, ¿y a quién le cuento? ¿Y yo cómo me desenvuelvo? ¿O yo qué decisiones tomo? ¿O yo qué respuestas tomo? Y resulta que muchas veces para eso está el psicólogo, para ayudarme a encontrar respuestas profesionales desde su campo de estudio para poder descifrar o para poder decirle a mi vida, por este camino me quiero ir, quiero responder esto y puedo hacerlo yo mismo desde mis habilidades y las potencialidades que tengo como ser humano. Sí, así es. Y yo pienso que la mente es un mundo con muchas realidades distintas, ¿no? Recuerdo mucho alguna vez cuando asistía a psicología en mi formación, el psicólogo me decía, bueno, hay que ponernos los guantes de aseo y hay que entrar al ático que está dentro de ti, que es la mente, ¿sí? Y pienso que es importante esta cuestión de la salud mental, es eso, ¿sí? Hacer esa higiene mental que muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Y a veces pasa en nuestra casa, ¿no? Cuando nosotros limpiamos en nuestro hogar, pues encontramos cosas que de pronto se nos han perdido, ¿sí? O recordamos algunas cositas que pues están allí y que de pronto a veces por la falta de aseo no las vemos. Yo pienso que también es importante eso y lo que tú dices, hermano, y la figura de ustedes, los psicólogos, hacen y permiten eso, ¿no? Que podamos entrar a nuestra salud mental, a nuestra realidad y empezar a organizar, empezar a ponernos esos guantes y todo, ¿no? Bueno, y con ese tema de ponernos los guantes y prepararnos, vamos por un café para descansar un poquito y ya volvemos con esto que se llama Franciscaneando. Paz y bien. Franciscaneando. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda fe en ti. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado, sino consolar. He entendido cómo entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Bueno, y continuamos con Franciscaneando en esta noche con un tema muy especial que es la salud mental, ¿sí? Algo que es muy importante para cada uno de nosotros y hoy en este programa estamos un poco indagando sobre ello. Hermano Guillermo, yo tengo una pregunta y es, ¿desde cuándo
dentro de la historia se habla de este tema de la salud mental? Bueno, yo creo que este es un tema más bien reciente, porque es un tema que lo han tratado psiquiatras y psicólogos. Iniciando siglo XX, pónganle ustedes más o menos 1908, 1900, desde ahí iniciando, generalmente los psiquiatras empezaron a hablar de lo que era la higiene mental, que era, digamos, todo lo posible. Claramente, digamos, en 1900 se dio, digamos, y 1800, habían diversos trastornos, diversas dificultades mentales, que habían diversos trastornos. Entonces, claramente, algunos no le podían poner nombre, otros se descifraban. Entonces, lo que hicieron fue al principio ponerle higiene mental, que era todo lo que podía quitar, por ejemplo, todo tipo de trastorno, cómo podía limpiar la mente para que en teoría la persona pudiera funcionar. ¿Sí? Ya después, a mediados del siglo XX, 1940, 50, fue cuando se empezó a hablar ya de salud mental. Salud mental, como les decía, como establecer cómo los patrones de las personas comportamentales podrían orientarse hacia el bienestar, independientemente de las situaciones que tuviera que afrontar, pero que se pudiera hablar de lo que era bienestar, ¿sí? Relacionado a salud mental con bienestar. Ya después la Organización Mundial de la Salud le dio más fuerza al término más de bienestar, ¿sí? No salud mental, sino ahora también bienestar, el estado de bienestar que responde pues para las personas. Entonces, digamos, eso ha tenido como su evolución, empezando, como les decía, al principio higiene mental, después pasó a ser salud mental y ya pues lo que se está llamando ahora bienestar, cómo generamos bienestar para las personas y que eso replique en lo que es la salud mental. Exacto. Muchas personas en la historia también se reconocen ahora de pronto con que han padecido algunos trastornos de salud mental, ¿no? Como el rey George también de Inglaterra, también un trastorno con un poco de personalidad. Igual fueron surgiendo como muchos elementos que dieron cuenta de que no solamente era el cuerpo y que no podían aplicarle pues estas situaciones que estaban pasando simplemente como espíritus, ¿no? Como alteraciones de pronto de otra índole, más espiritual, sino que había que buscarle también un apoyo más científico, más médico a este tratamiento, ¿no? Sí. Eso es lo que nos ha llevado también a tener una evolución, creo, en este proceso de todo lo que se llama salud mental, que quizás no es lo mismo que hace, no sé, 50 años. Claro, por supuesto. Digamos que lo que tú dices, cada época, digamos, cada cambio epocal siempre ha traído como esos cambios en el conocimiento. La Edad Media, como tú lo señalas al principio, fíjate una cosa, digamos, los antiguos en Grecia siempre decían que eso era cambio del humor y que, digamos, todos los trastornos tenían que ver con los cambios de los líquidos internos que tenía el ser humano y que eso implicaba en el humor, entonces por eso es que se comportaban así. Ya después en la Edad Media fue un poco más de los espíritus, a mí me poseen, entonces yo estoy poseído. ¿Qué trastorno mental ni qué nada? Porque todo tiene que ver a partir de la base espiritual. Sí. Ya después, un poco con el Renacimiento, un poco con la parte, con la Edad Moderna y la Ilustración y todo, ya se le dio un auge, digamos, a la parte médica, ¿sí? A la parte científica, a la parte de, hey, como que eso tan espiritual, déjemelo al lado y metámonos un poco a la parte científica y claramente se veía que había que estudiar el sistema nervioso, ¿sí? Como lo central, como todo lo que domina también el cuerpo es parte del sistema nervioso. Entonces claramente hacían sus cirugías, hacían todo eso para descubrir cómo se afectaba el comportamiento, cómo tenía que estar afectada también la mente, ¿sí? Y ya después, pues en nuestra época, ya toda la parte contemporánea, ya nos indica que hay estudios muy avanzados que ya te están diciendo, claro, es que tú tienes unos receptores o unos neuroreceptores que te están cambiando y cambia la química del cerebro. Y ahora como que cambia la química del cerebro, ahora te está cambiando la química también del comportamiento, que es la química del cuerpo. Y como nosotros somos biopsicosociales, que somos biológicos, psicológicos y sociales, y también espirituales, pues nos está afectando todas las dimensiones del ser humano. Entonces, por eso es que es una evolución muy, muy grande. Le digo sucintamente, pero es que eso es muy, muy grande.
Sí, así es. Y ahorita pues también mirando la realidad que estamos viviendo, saliendo de una pandemia, yo creo que ese es uno de los temas que más se está tocando actualmente, ¿no? Y es como también después de pasar por unos 2 años, año y medio, o todavía hay gente que sale con su tapabocas porque tiene el miedo del COVID, pero se está presentando esta realidad actualmente en cada una de las familias y eso, y pienso que también eso es algo que ha venido agarrando fuerza en la actualidad, ¿no? Es un tema que actualmente se está tocando y se está empezando a trabajar en las universidades, en los colegios, en las oficinas, en el área laboral, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, cuando yo estaba en el colegio no había psicólogo, y ahorita el colegio ya tiene un psicólogo para los mismos estudiantes. Es algo que ha venido también tomando fuerza frente a la misma educación, ¿no? Y creo que es importante también. Y es como algo, y yo creo que como empezamos el programa, hay que vencer ese mito de que el psicólogo es para los locos, que el psicólogo pues no sirve para mi vida, que no me va a ayudar, porque realmente sí lo hace. Pienso que es importante también eso, y eso hace parte de esa misma evolución, que actualmente se esté trabajando más en ello, ¿no? Exacto, de igual manera hay que perderle miedo al psicoanálisis. Muchas veces pensamos que el psicólogo solamente hace psicoanálisis, no, ya es algo más profundo. Exactamente. Quieren precisamente ser un apoyo a tantas realidades que vivimos como seres humanos, porque somos seres también que tenemos cuerpo, que somos susceptibles a padecer por diversos estímulos muchas afecciones o trastornos que se siguen desarrollando, y muchos de ellos siguen en estudio, ¿no? Porque todo sigue como evolucionando, no hay ningún caso como igual al otro, sino que todo es como tan diferente, pero tienen algunos puntos en los que convergen. Fray Luis Guillermo, ¿cuáles podemos decir que son actualmente los trastornos o afecciones psicológicos más recurrentes o más comunes? Mira, hay varios porque la gama es muy grande, muy, muy grande. Nosotros hemos encontrado ahora, después de la pandemia, incluso lo que tú mencionabas, Alexander, es que, digamos, hemos encontrado, por ejemplo, más trastornos de ansiedad. La gente empezó a tener más fobia, más temor hacia, ¿sí? Temor hacia la muerte, temor incluso hacia la vida, temor hacia ciertas cosas, y los van desarrollando lo que uno llama ansiedad, ¿sí? Entonces, ansiedad generalizada, el estrés, cómo manejo mi vida, cómo manejo esto que yo llevo, depresión. Mucha gente, hemos tenido diversos casos también con depresión. La gente cómo va a responder frente cuando a veces se apaga la vida, que siente que no quieren avanzar, que sienten que no quieren seguir. A veces hay muchas situaciones de depresión. Hemos también encontrado, por ejemplo, situaciones de adicciones, que a veces por responder a esto, a veces hay muchas adicciones, ¿sí? Como todo este encierro también nos causó, por ejemplo, muchas adicciones. También, por ejemplo, como les decía, fobias, empiezan a despertarse fobias, temores, también empiezan trastornos de bipolaridad, esquizofrenia, ¿sí? Esos también empiezan todavía, y que pues no que empiecen, digamos que ya han venido durante el tiempo, pero durante este tiempo de pandemia que despertó tanto las dificultades o tanto las realidades humanas, ha despertado, por ejemplo, este tipo de trastornos, y por ejemplo, no solamente trastornos, lo que les decía, adicciones, cosas que cómo responde el ser humano ante las necesidades personales, pero cómo responde muchas veces con las adicciones, con cosas que y a veces son tan esclavizantes que las personas no pueden salir de sí mismas. Sí, y yo pienso que frente a este tema hay una conducta que nosotros debemos que asumir, ¿no? Y es primero que todo, pues pensarlo, ¿no? ¿Será que sí, yo sufro de esto y de esto? Y a su vez también reconocerlo y buscar ayuda, que creo que es importante, y actualmente yo creo que por un lado la iglesia también ha venido dando pasos frente a eso con centros de escucha, ¿sí? Igualmente lo encontramos, por ejemplo, aquí en la Alcaldía de Bogotá también se maneja los centros de escucha, la arquidiócesis también, es eso, ¿sí? Porque muchas veces nosotros nos interrogamos, pero no vamos y no contamos, que yo pienso que también es importante decirlo, aceptarlo y decirlo, y que alguien me escuche, pero que a su vez también me ayude. Exactamente, pero ahí uno debe tener cuidado en una cosa, ¿sí? Muchas veces, bueno, está muy bien lo que tú dices, hay que buscar centros de ayuda, centros de escucha, alguien que me escuche, alguien que pueda entender mi realidad, porque es lo que necesitamos. Pero a veces
pasan situaciones que la gente se automedica o la gente se autodiagnostica. Dice, uy, estoy sudando mucho, entonces eso puede ser ansiedad. Entonces estoy ansioso y ya mismo me voy para un psicólogo porque es ansioso. O a veces, no buscan al psicólogo. O no buscan al psicólogo. Es lo más peligroso aún del caso. Google. O por Google, o por doctor Google, que a veces... Y ahora con todo ese tema de ChatGPT, pues esa inteligencia artificial está cambiando de rol con muchas profesiones, ¿no? Exactamente. Qué peligroso. Muy peligroso. Exactamente. O a veces que estoy triste dice, estoy deprimido. Sí, entonces uno dice, pero ¿cómo así que está deprimido? Y uno le pregunta, no, es que solamente se le baja un momentico el estado de ánimo o está triste por un momentico y dicen que están deprimidos. Sí, entonces como que a veces toca tener cuidado también en el lenguaje, pero también no autodiagnosticarse, ¿sí? Porque eso también puede ser peligroso el momento de decir, me está pasando una realidad. Entonces uno se puede decir, mire, me siento triste o siento una alegría inmensa, ¿sí? O, por ejemplo, que uno diga, estoy nervioso, ¿sí? Síntomas que uno puede decir. Pero cuando uno se dice, ya estoy pasando por eso, como que uno lo exagera, lo pone, ya uno debe tener mucho cuidado, porque pues no implica que uno tenga ese tipo de situaciones, o de trastornos o dificultades, digamos que del estado de ánimo. Claro que sí. Sabemos que la mente es como una herramienta totalmente poderosa, ¿no? Incluso no sé si han conocido alguna vez alguna persona hipocondríaca. Ah, claro que sí. También es una forma de un trastorno, ¿no? Pues como también todo lo que se piensa, pues se convierte también parte del cuerpo, ¿no? Cómo se piensa un dolor o lo que piensan, no sé, ya llegando como al otro extremo, que el dolor es mental. No sé si se han encontrado con personas que piensen eso. Sí, muchas. Entonces como que hay ciertas cosas que hay que saber leer y buscarle como la ayuda adecuada. Exacto. Y mientras vamos mirando cuál podría ser la ayuda adecuada, entonces vámonos a una pequeña pausa y seguimos con esto que se llama Franciscaneando. Paz y bien, franciscaneando. Lávame con tu sangre, sana mis heridas, vuelve, escucha mi voz y háblame. Renovar quiero mi entrega, sentir ese amor primero, decirte que te quiero conversar. Sentir de nuevo un viento cálido, verme en tus brazos, sonreír, entregarte todos mis problemas, volver a ser feliz. Cultura del cuidado, salud mental, ese tema que estamos también abordando el día de hoy como un tema bastante importante en la consolidación de lo que somos, ¿no? Cómo estamos respondiendo también a ese llamado que nos hace Dios de cuidar el cuerpo, porque el cuerpo es parte integral de lo que somos. Sí, así es. Y allí surge, yo creo que cotidianamente muchas preguntas que nos pueden poner en alerta, ¿no? Como preguntas, por ejemplo, ¿qué voy a hacer en este momento? Y a su vez también pasar una serie de soluciones que me van a llevar a una tristeza, que de pronto me van a llevar al llanto, o me va a llevar a sentir solo, o a señalar y decir, no, tú tienes la culpa, yo no tengo la culpa, o simple y sencillamente empezar a obviar y a dejar a un lado mi vida cotidiana, ¿no? Pienso que son cosas que a nosotros, cada uno en nuestras casas, en nuestras vidas nos pueden ir pasando, pero ¿cómo podemos estar atentos a eso? O sea, el cuerpo, mi vida, tiene como esa sirena de alerta, una alarma como
la de Keyas con este temblor en la mañana, sí que sonó. 1:40 de la mañana. 1:40. Sí, o sea, también la mente o el cuerpo puede también empezar a sonar esa alarma. Ujú. Mira, hay como alarmas o signos, ¿sí? Que a veces tiene el cuerpo y también tiene la mente, ¿no? Así como a nosotros nos duele algo, el cuerpo nos dice, tengo dolor de estómago. Como el ¿sí? apéndice. Como el apéndice, Claro, por supuesto. como el apéndice. O cuando tenemos una infección que suele darnos fiebre, por ejemplo. Exactamente. O cuando uno dice, me duele el estómago, tengo gastritis, ¿sí? Lo mismo pasa con la mente. La mente resulta que, como les digo, siempre va a afectar el cuerpo en algo. ¿Qué signos uno debe estar muy, muy atento? Primero, por ejemplo, cambios anímicos, cambios de humor. Sí, que por ejemplo, yo soy una persona muy feliz y ahora estoy abruptamente de mal genio o estoy abruptamente triste, por ejemplo. Eso es un signo. 2, cansancio excesivo. Que yo, por ejemplo, diga, ya no quiero caminar más, ya no puedo con esto, ya, por ejemplo, quiero dejar mis actividades, que pierda mis relaciones sociales, sí, por ejemplo, que deje de relacionarme y me encierre más en mí mismo. También, por ejemplo, los trastornos alimenticios, cambia el apetito, cambia, por ejemplo, también la base alimentaria, ¿sí? Entonces, por ejemplo, antes comía mucho, ahora o me puede pasar dos cosas, o que ahora coma muy poco, o que coma excesivamente, ¿sí? Eso también, por ejemplo, también, ya como les decía, el cambio de humor, generalmente son esos, que afecta, por ejemplo, la vida social, pero también afecta la vida anímica de uno, o que uno tenga, o que uno, por ejemplo, pierda el placer de hacer cosas que antes hacía. No, ya no quiero jugar, ya no quiero ver, ya no quiero más. Ese tipo de cosas a uno le producen alarma. Y ojo con esa alarma también, cuando uno tiene también verbalizaciones, uno generalmente ¿qué hace? Lo saca con el cuerpo, pero también con verbalizaciones, ¿sí? O sea, todo también uno lo debe tener en cuenta como yo a esta persona la veo distinta, ya no es igual que antes, ¿sí? Entonces eso también, pero cuando personas dicen, ya no le encuentro sentido a mi vida, ya por ejemplo quiero dejar esto atrás, no quiero que mi vida no siga, ¿sí? Son cosas que uno debe estar atento porque son signos de alarma, tanto mi comportamiento como yo me estoy mostrando, pero también las verbalizaciones, cosas que uno puede decir por chiste, que uno dice, uy, no, me muero de la risa, ¿sí? Que uno dice, listo, está ahí, pero cuando ya uno dice verbalizaciones, ya no le encuentro sentido en mi vida y la gesticulación a mí me dice una cosa, y mis verbalizaciones dicen también la misma, van en consonancia, uno debe estar muy atento. Entonces, cambio anímico, cambio, por ejemplo, de temperamento, la alimentación, la pérdida de relaciones afectivas y sociales, el placer de, por ejemplo, de perder lo que a mí me gustaba antes, ya no lo estoy haciendo, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas, el cansancio, ¿sí? Que lo agota a uno, que uno está, eso también son cosas que uno debe estar con signos de alerta también. Sí, frente a igualmente ello. yo creo que las personas, con las personas que uno convive, yo creo que también son importantes para poder Por identificar supuesto. esos signos. No es que yo esté viendo, por ejemplo, a mi hermana distinto, Exactamente. ¿sí? Pero es que ella ya no sonríe, ella ya no era como antes, ¿sí? Y yo creo que nosotros como sociedad también podemos llevar a que, pues, a identificar este tipo de signos, ¿sí? Pero también a prevenirlos. Porque muchas veces no Exactamente. logramos entender a esas personas y empezamos a criticar, a juzgar, a señalar, ¿sí? Pero nunca nos preguntamos qué le está pasando. Y yo pienso que como sociedad también nosotros debemos empezar a cambiar ese chip, ¿sí? Si vemos a una persona actuando distinto a lo que normalmente es, y bueno, pues no como usted no amaneció triste, pues a veces Claro. suele pasar, pero si eso se vuelve constante, ¿sí? Está pasando por algo, y nosotros como sociedad, ahí sí viene ese sentido de amor al prójimo, ¿no? De acercarnos, de preguntar, no de chismosear, no es eso, no se trata de eso, sino es darle el valor a esa persona en mi vida, mi mamá, mi papá, mi abuela, ¿sí? Que a veces no solemos de ponerle como atención a eso, no, esto es normal, suele decir normal, Exacto. ¿sí? Exactamente. Y hay que tener presente también que los trastornos mentales, todos estos espectros, también muchas veces pueden disimularse, ¿no? Pueden verse de diferentes maneras. Uno de los casos que tuvo mucha noticia fue hace algunos años, hace 2 años creo, una ex reina estadounidense, Cheslie Kryst, también toma la decisión de acabar con su vida
pese a no manifestar casi nunca quizás de forma explícita su situación anímica. Así es. Robin Williams, por ejemplo, Robin también. Williams. Exactamente. O sea, que actuaban películas emotivas, que demostraban el querer por De la vida. comedias. Sí, exacto, y terminan ello. Yo creo que eso también es importante, ¿no? Y es que son enfermedades muy silenciosas a veces y que nosotros olvidamos o no le ponemos atención y que es importante empezar a reconocerlas. Yo creo que muchas veces la sociedad se ha movido mucho por el juicio de tú eres irascible, tú eres tal cosa, tú eres, y el señalamiento. Pero ojo con esto, hermanos televidentes, y es que uno no se puede mover por el juicio. Más bien yo les invito a que cambien el juicio por la pregunta: ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás hoy? ¿Qué es lo que sientes? Explícame, háblame, ¿qué es lo que te pasa? ¿Sí? Eso sí son cosas que uno puede hacer, pero no es del juicio, porque el juicio te mata. El juicio a ti, bien o mal, el juicio a ti te destruye como persona. Tú puedes estar llevando hoy una cruz, tú puedes estar llevando hoy un sufrimiento muy grande y con el juicio te van acabando, no te van ayudando o con la crítica. Entonces tenemos que ser, yo creo que más solidarios frente al sufrimiento humano y ser un poquito más responsables frente al otro también, porque eso implica responsabilidad también frente al otro y frente a preguntarle cómo estás, cómo te sientes. Exacto. Entonces, Fray Luis Guillermo, hemos escogido como algunos espectros o trastornos para que podamos profundizar así sea un poquito acerca de unos rasgos diferenciadores o generales, ¿no?, que se pueden identificar dentro de estos mismos. Por ejemplo, la depresión. Mira, la depresión tiene un componente esencial que es, ojo, lo que pasa es que esos trastornos deben medirse por el tiempo de duración, el tiempo de duración, la intensidad también, porque uno puede decir es una depresión leve, es una depresión moderada, ¿sí? O es una depresión ya aguda, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que uno dice? Pues hay un patrón que tiene generalmente que se llama anedonia. Anedonia quiere decir es la pérdida del placer por las cosas que yo hacía antes. Entonces, cuando yo ya estoy perdiendo o también pierdo el placer por eso que a mí me gustaba antes. Yo antes, uno puede decir, yo amaba el fútbol y ahora la persona dice, con el COVID, ahora entonces me encierro, me quedo en mi casa, no quiero salir, no quiero ver a nadie, ¿sí? Entonces, es la pérdida de placer y una tristeza, muchas veces los estados anímicos que te van llevando a decrecer como persona, a encerrarte en ti mismo, una tristeza profunda, lo que podría decirse. Ok, entonces no podemos decir que estábamos deprimidos en la mañana y en la tarde tuvimos un cambio así como súper abrupto, ¿no? Exactamente. O sea, no se puede como determinar que estemos en depresión, entonces hay que consultar también ayuda profesional para mirar todas esas fases por las que atravesamos cotidianamente. Tenemos entonces la ansiedad. De pronto es algo que lo que se habla mucho y podemos confundirnos mucho, naturalizarla mucho quizás, o exagerar en muchas ocasiones síntomas que, aunque son parte de la ansiedad, podemos tenerlo muy leve como parte también de un mal día, de una frustración cotidiana. Sí. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando uno tiene ansiedad? Vamos a sacar un poquito esa ansiedad del término común, porque la ansiedad, cuando uno dice es que uno tenga sudoración excesiva, palpitaciones, ¿sí? Como taquicardia, por ejemplo, la sensación de morirse. Ese también es una de las la sensación de morirse, que uno no pueda medir y uno dice, pero sí, o sea, como estoy tan ansioso que como que siento que me muero, como que ya no aguanto más y que el corazón está a mil, y aparte de eso, y que también no pueda responder frente al entorno, ¿sí? O sea, que tenga esas características, sudoración excesiva, taquicardia, por ejemplo, la desesperación un poco y la sensación de muerte. Eso también implica un poco la ansiedad. Claramente hay ansiedades mucho más leves, que uno puede decir, estoy ansioso por este examen, estoy ansioso, pero que no es lo mismo que una ansiedad que tenga que ser tratada con más tiempo, por ejemplo. Claro, también tiene sus fases, ¿no? Sus Me imagino. fases. También sus, no sé, sus etapas crónicas. Recordemos que, todo tipo de trastorno tiene su tiempo. No es lo mismo que a mí me dé, por ejemplo, que yo ya tengo ansiedad de un momentico,
o de un día a que yo la diga, tengo 2 semanas, tengo 3, tengo un mes, 2 meses. Ya cuando son 2 meses que uno dice, ya tengo que estandarizar eso, ya uno dice, listo, ya tengo que acudir incluso a profesionales externos, ¿sí? Porque el tiempo y también la intensidad no es lo mismo que yo tenga una simple sudoración porque estoy nervioso, a que yo tenga sudoración excesiva todo el tiempo y que yo sienta que me voy a morir y que yo diga, alguien me va a venir a atracar, algo me va a pasar aquí, voy caminando por la calle, me va a coger un carro, ¿sí? Entonces que como que todo ese tipo de cosas que se producen y que uno lo tenga 1 mes, 2 meses, esas son cosas que uno debe prestar atención tanto a la intensidad como a la duración. Y este tercero solemos usarlo mucho, quizás no en el sentido como de la palabra, ¿no? Sino que lo usamos cotidianamente, de pronto de una manera súper errónea, en esos casos en donde no comprendemos como las emociones de una persona, así como momentáneas. Entonces, ¿qué es la bipolaridad? La bipolaridad es el paso, por ejemplo, de la depresión a la manía, ¿sí? O de la manía a la depresión. Son 2 trastornos distintos, pero que a veces se unen, que es lo que entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona puede estar muy deprimida, pero en un momento dado, llega a pasar a estar muy eufórico. No mide, es un dios. Entonces me le tiro a los carros, salgo desnudo, perdón la palabra, llego, me abalanzo a lo que sea, porque yo soy un dios ahora. Pero después vuelvo a estar otra vez y vuelvo a caer. Y no quiero ver a nadie, me quiero estar en... ¿Sí? Entonces son los cambios de bipolaridad. No es que hoy uno lo utiliza mal, porque hoy uno está feliz, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? Y uno mañana está como triste. No, eres bipolar. O lunático. O lunático. Cambio O la lunático. O uno ya le dicen por cambiar de estado de ánimo, estás loco. Y resulta que no es así. Uno primero esa palabra quitémosla porque eso no la podemos utilizar ni siquiera en el lenguaje común. Es que estás loco. No, nunca. Nosotros tenemos que decir, nosotros comprendemos que hay una realidad, pero claramente es una situación muy natural, es biológica, pero nosotros no podemos juzgar. Porque, ojo, esa categoría, poner esa palabra, daña el corazón de las personas y uno no puede tildar hacia las personas. Entonces, eso es generalmente, uno no puede hablar de locura, ¿sí? Porque ese es otro tipo de cosas. Más bien la dejamos para otras cosas, pero para las personas siempre tenemos que hablar de una realidad concreta, de una realidad común y porque es un ser humano. Exactamente. Bueno, y dejando así entonces antojados a nuestros amigos, vamos a una pequeña pausa y ya volvemos a Franciscanear. Paz y bien, franciscaneando.
Bueno, seguimos con nuestro programa de Franciscaneando. Estábamos viendo un video de nuestra Universidad San Buenaventura de la ciudad de Medellín con sus extensiones, ¿no? Y bueno, aprovechemos y si de pronto estás interesado en un programa de psicología en la Universidad de San Buenaventura en sus 4 sedes, allí tenemos también este programa. Pueden entrar a www.usb.edu.co y allí podrás averiguar un poco acerca de este programa. Exacto, recordemos que tenemos una sede de 3 seccionales, no como grandes. Bogotá, en la 170 Sí. con octava H, en Cali, que es ahí vía Pance, creo, por ahí por Pance, en Medellín, que es la que vimos ahí como al inicio, y también en Cartagena, en este lugar también tan Ternera. importante, en Ternera, en Ternera. Cartagena. Entonces, invitados también a conocer la apuesta universitaria de los frailes en Colombia. Así es. Bueno, sigamos con nuestro programa ya para ir finalizando, ¿sí? Bueno, hemos hablado sobre enfermedad y todo ello, pero una enfermedad también se puede prevenir, ¿no? Y es importante nosotros prevenir las mismas enfermedades. ¿Se puede prevenir esta enfermedad mental en nuestras vidas? ¿Hay de pronto alguna forma para ello? Pues mira, prevención se puede hacer, ¿sí? Porque generalmente uno que establece campañas de prevención para muchas cosas. Pero nosotros tenemos que prevenir, digamos, o los diversos... Lo que pasa es que cuando son biológicos, a veces es muy difícil prevenirlo, porque un momento a otro uno le puede pasar un momento de fases mentales, de como tenemos hormonas, pueden pasar todo tipo de situaciones que pueden alterar nuestra biología. Ahí no podemos prevenir, ¿sí? Porque se nos dan, pero sí podemos prevenir, por ejemplo, aquellos que son un poco más, digámoslo, anímicos, es decir, los que nos producen cambio de temperamento, desesperanza, los que, por ejemplo, cambian o los que están afectando nuestra vida. Hay cosas, por ejemplo, que sí se puede prevenir, por ejemplo, a veces, ¿cómo lo digo? Emociones primarias, ¿sí? La tristeza, cómo tú no la llevas más allá, cómo uno lo puede hacer, por ejemplo, con buenas relaciones sociales, que no pierdas el gusto por lo que te gusta hacer, busca cosas que te animen a hacer cosas nuevas. Nosotros tenemos la potencialidad de ser creativos, hagamos cosas nuevas que nos llamen la atención, ¿sí? Uno puede decir, no, es que esto toca con plata. No todo es con plata. Uno también puede salir a caminar, puede salir a trotar, puede salir a la esquina a hacer, no sé, ejercicio, vueltas, ¿sí? Hay muchas actividades con las que uno puede recompensar. A veces incluso, porque no lo miras así, por la parte espiritual. También la parte espiritual ayuda a compensar mucho los estados anímicos. Ayuda, por ejemplo, a quitar mucho. Mejor dicho, tengo mucha ira, tengo mucha rabia, no sé cómo controlarla. Bueno, intenta hacer ejercicios de meditación personal, de oración, de contemplación. Eso ayuda mucho a bajar mucho el ánimo. También la tristeza, también a manejarla. Por lo menos confiar en Dios, que es como el símbolo, el signo que nosotros tenemos como cristianos, la parte espiritual, la parte física. Tenemos que darle rienda como la parte física, hacer ejercicio.
No soy el mejor ejemplo, pero tenemos que hacer ejercicio. También, por ejemplo, dedicarnos a cosas libros, busquemos libros que nos gusten, por ejemplo, que no sean tan académicos. Si a nosotros nos gusta la academia, dediquémonos a la academia. Si vemos que hay libros de ciertos tipos que nos gustan, dediquémonos a ciertos libros. La literatura. La literatura, por ejemplo. También hay juegos, videojuegos, también ayuda a que no nos lleven a la adicción, porque hay que saberlo medir, pero por lo menos que nos dispersen. ¿Qué es lo que necesita la mente? Dispersarse, hacer cosas que no la encasillen tanto, pero sí que la ayuden a liberar. Vale, y el tiempo en televisión es muy, muy cortito. Gracias, Fray Luis Guillermo, por esa iluminación también, para generar esta cultura del cuidado, no solamente del cuerpo, sino de la mente, que también se articula con todo lo que somos. Y con esto entonces, mis queridos hermanos teleamigos, nos despedimos, invitándolos también a compartir con nosotros ya entonces el próximo programa de Franciscaneando a la misma hora por el mismo canal, ya con temas más interesantes. Muchas gracias, Fray Alexander, muchas gracias, Paolo, y nos vemos. Buenas noches. Seguimos Franciscaneando. Con San Francisco vamos franciscaneando, fraternidad, comunidad franciscana. Somos la iglesia en salida al encuentro con nuestros hermanos, dispuestos a evangelizar y a testimoniar paz y bien a los hermanos de buen corazón. Con San Francisco vamos franciscaneando, fraternidad, comunidad franciscana. Paz y bien, franciscaneando.